Pues muchas gracias, muy buenos días a todos y todos ustedes. La verdad que como siempre es un enorme privilegio, es un honor para la Secretaría de Trabajo acompañarnos en esta actividad, y sobre todo porque, como bien menciona Arnaldo, es muy importante que ustedes, como empresas serias, empresas profesionales preocupadas por el capital humano, pues se reúnan un poco a intercambiar experiencias y a platicar sobre los enormes derroteros que tienen hacia adelante y las grandes oportunidades que como industria sin duda van a tener. Yo creo que es un momento particularmente oportuno pues, para compartirles algunas ideas que tenemos desde el Gobierno de la República, particularmente desde la Secretaría del Trabajo, sobre lo que ustedes hacen, sobre la importante alianza estratégica que debemos hacer con ustedes para avanzar hacia lo que estamos todos visualizando como el nuevo México. Estamos todos juntos configurando que tenemos enormes esperanzas de que nos dará magníficos frutos en el futuro. Comienzo por decirles algo que ya es más que conocido, pero que siempre es como nunca reiterado. Para la autoridad laboral, la tercerización no es una actividad que deba inhibirse, no es una actividad que deba prohibirse, no la consideramos una actividad negativa. Por el contrario, nos parece que en la medida que existen organizaciones empresariales serias que verdaderamente colocan en el centro de su análisis y de su trabajo el elemento humano de la empresa, nos hace particularmente valiosos e importantes. Cuando la tercerización se justifica en función de las necesidades y exigencias de un negocio y va a permitir elevar la productividad, optimizar su funcionamiento, mejorar y perfeccionar sus procesos, la tercerización viene a ser una cuestión formidable y muy útil para abonar el crecimiento y desarrollo de la industria. ¿Cuándo es cuando definitivamente creemos que esto no es admisible ni posible? Cuando se ve la tercerización únicamente como una forma de darle la vuelta a las obligaciones legales, de evadir el cumplimiento de las obligaciones y el respeto de los derechos de los trabajadores por parte del patrón. En pocas palabras, cuando el patrón decide, a través de algún artilugio jurídico o contractual, despojarse de la calidad de patrón, pretender colocar esa situación en un tercero con la única intención de no tener que responderle él directamente a sus trabajadores. Esa es la maniobra que nosotros no estamos de acuerdo sobre, y esa es la conducta contra la cual habremos de enderezar todas las acciones pertinentes para impedir que se siga presentando. Pero más allá de eso, nosotros hacemos votos porque una organización como la de ustedes crezca, se consolide y nos ayude para que entonces juguemos todos juntos un papel muy importante en la configuración de lo que será México hacia adelante. Dicho lo anterior, entonces, conviene puntualizar cómo podemos hacia adelante seguir trabajando juntos. Primero, como ustedes lo saben bien, hemos estado en permanente comunicación para que los alcances y la verdadera dimensión de las reformas contenidas en la Ley Federal del Trabajo se entiendan y se difundan de manera adecuada, para que entonces nadie quiera interpretar lo que la ley dice más allá de lo que verdaderamente se pretende, ni menos del objetivo que se persigue. Y con este propósito se inició un enorme intercambio de ideas, de comentarios, de opiniones. Se constituyó un grupo de trabajo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y el día de hoy tenemos un criterio adoptado ya por la Junta que lo que busca de alguna forma pues es dar alguna claridad en el manejo de esta figura para que todos tengamos claro el alcance que debe tener. Y no es otro más que
en la medida que se agotan los requisitos que la propia ley señala, en la medida que se da cumplimiento a estos lineamientos, pues la tercerización no tendrá ninguna complicación. En la medida que se cumpla con esto, el que está fungiendo como contratante, pues en realidad se convierte en patrón. Los criterios son particularmente puntuales en un aspecto muy relevante, que es la empresa contratista no puede deslindarse de responsabilidad y es la primera responsable frente a los trabajadores, y es el contratante quien, ante el incumplimiento de la contratista, debe asumir y entrar en esas responsabilidades. Hay una responsabilidad compartida entre contratante y contratista, y el contratista no queda eximido de responsabilidad de la contratante. Me parece que este es un avance muy importante en estos criterios que nos ayudan a todos a tener gran claridad de la materia. Ahora bien, más allá de eso, más allá de las interpretaciones jurídicas, siendo ustedes un conjunto de empresas que ponen su énfasis justamente en el elemento humano de la empresa, son importantísimos aliados para nosotros. Y déjenme ponerles las cosas en un contexto muy integral para que entonces pasemos a la tarea particular que juntos podemos realizar. ¿Qué es lo que sucede a nivel global, a nivel integral? ¿Qué retos tenemos en México? Evidentemente, y creo que ustedes van a coincidir totalmente conmigo en esto, la competitividad que tengamos en el contexto internacional y la posibilidad de ganar mercados no puede ser ni debe entenderse en función del costo laboral. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, sobre todo ustedes que son expertos en el tema, que les dicen, híjole, está subiendo el costo laboral en China? Maravilla para nosotros, porque en ese momento nos hacemos más competitivos. Y si el costo laboral empieza a subir en nuestros principales competidores, eso nos va a dar una ventaja de mercado a nosotros. Ese no es el objetivo del país. Si el desarrollo económico lo que persigue es el crecimiento de sus habitantes, de sus familias, no podemos entender o suponer que la competitividad y la posibilidad de acceder al mercado está encadenada, anclada, fijada a mantener los ingresos de los trabajadores en un cierto tono, porque entonces es una forma equivocada de entender el desarrollo. Claro que va a haber crecimiento económico y por supuesto que va a haber dinamismo en la economía y por supuesto que vamos a ganar mercados, pero la única razón por la que estaríamos ganando esos mercados es porque mantenemos nuestros costos laborales abajo, y consecuentemente el ingreso de los mexicanos puede mejorar, porque si ese ingreso mejora, perdemos esa ventaja competitiva y automáticamente se descompone nuestra posición en el mercado global. No es entonces ese el objetivo. No podemos transitar por ahí. Mal entendida la ventaja competitiva que se pretende aplicar en un congelamiento, en una afectación a los ingresos de los trabajadores y todas las erogaciones que puedan venir vinculadas con las condiciones de los trabajadores. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Entonces tenemos que buscar un escenario diferente que nos permita de manera real entrar en el mercado. Mejor dicho, ser competitivos en el mercado. ¿Y cuáles son esas estrategias reales? Yo los invito en este momento a que hagamos un simple ejercicio y visualicemos a México como un enorme centro de trabajo, una gran empresa. Y ustedes que son expertos en el tema, empecemos juntos a evaluar, pues, ¿qué necesita esa empresa para ser competitiva? Que no sea congelar sus salarios, que no sea castigar sus costos laborales, que esa productividad se pueda distribuir con los demás. ¿Vamos bien? ¿Qué hace competitiva una empresa? Un primer factor, indudablemente, es el factor humano. ¿Qué significa eso? Que nuestros empleados de esta gran empresa de México tienen que estar lo suficientemente capacitados
tener los conocimientos, las habilidades y el acceso al conocimiento, a la información y a la actualización que los coloque al mismo nivel o a un mejor nivel que los trabajadores de otras empresas en el mundo. Hay que entrarle en serio y de lleno al elemento humano para formarlo, capacitarlo y hacerlo per se competitivo para que nos pueda aportar elementos a la empresa. En ese contexto, de lo que se trata pues es de darle a los seres humanos que van a constituir la célula y el impulso productivo de esta gran empresa en México esas herramientas. Por eso una reforma educativa. ¿Qué más necesitamos en esta empresa? ¿Cómo la vamos a hacer? Necesitamos que esta empresa pueda abatir costos en función de que su estructura, precisamente de costos y los gastos de su funcionamiento, pueda acceder a insumos económicos y contratar con el más barato. ¿Qué significa que pueda contratar con el más barato? Significa que haya una competencia auténtica en quienes le ofrecen esos servicios y tenga la posibilidad de seleccionar entre ellos el que le resulte más eficiente y más económico y se genere una legítima y sana competencia entre esos proveedores para ver quién le ofrece el mejor precio a la empresa. Particularmente en cuestiones como los servicios de telecomunicaciones. ¿No? Por eso las reformas que tienen comunicaciones, por eso las reformas antimonopolios. ¿Cómo incidimos también en la estructura de costos? Pues en aquellos insumos que son particularmente caros. ¿Y cuál es un insumo particularmente costoso en cualquier empresa, en cualquier industria? La energía. Necesitamos abatir el costo de la energía y colocarnos a un nivel competitivo. Por eso la reforma. ¿Y qué más tenemos que hacer en esta gran empresa para hacerla competitiva? Todos sabemos que vamos a desplazar nuestra frontera de producción en la medida que tengamos tecnología e innovación, es decir, que podamos invertir más en el crecimiento de los elementos que le dan ventajas en la operación y en el proceso a esta gran empresa. ¿Y qué necesitamos para acceder a esos recursos? Fundamentalmente en un país que el 99% de sus componentes son micro y pequeñas empresas, necesitamos acceso al crédito. Y necesitamos entonces que los bancos se dediquen al motivo y objetivo principal por el que fueron creados: intermediación financiera y colocación de recursos, no especulación con grandes fondos, no cobro de comisiones, créditos. Por eso la reforma la reforma financiera, por eso la reforma financiera, para que podamos cumplir con esto. ¿Qué más necesitamos? Dos aspectos fundamentales que tenemos que cumplir. Uno tiene que ver con la infraestructura. Para que la empresa, esta gran empresa, sea competitiva, no basta con que su capital humano sea lo suficientemente hábil y de enorme calidad, no basta con que tengan los recursos para la tecnología, no basta con que haya podido contratar a los mejores precios, sino que pueda colocar de manera oportuna y eficiente sus productos y sus servicios al servicio y a la disposición de sus clientes. Y eso se logra con la infraestructura. Para lograr esa infraestructura necesitamos un ambicioso programa de infraestructura como el que hoy estamos desarrollando, con los grandes proyectos que seguramente ustedes conocen en Estados Unidos. Y ese proyecto cuesta mucho. Necesitamos también trabajar en el tema de la seguridad. Para que esta empresa sea competitiva y para que
pueda tener el mercado, necesita la certidumbre suficiente de que no de manera ilegal alguien le dificultará o le complicará su proceso o se apoderará de aquello de lo que no tiene derecho. Brindar esa seguridad, brindar esa infraestructura, claramente representa un peso específico muy importante en cualquier estructura de presupuestos. Y exige, uno, mejores recursos, más mejores recursos, y dos, destinarlos exactamente a los objetivos estratégicos que se persiguen. Por eso necesitamos entonces ampliar nuestra base contribuyente, mejorar nuestros ingresos y asegurarnos que esos ingresos lleguen a donde tienen que llegar. Por eso la reforma fiscal, por eso las reformas en materia de control y responsabilidad presupuestal, y por eso las modificaciones anticorrupción. En ese tratamiento integral queremos hacer a esta gran empresa México lo suficientemente competitiva sin que ello signifique castigar, sacrificar o congelar las posibilidades de crecimiento de nuestros trabajadores y nuestras familias. Y entonces todo tiene un hilo conductor que se llama democratizar la productividad. Y democratizar la productividad quiere decir seamos todos productivos, todas las regiones del país, todas las ramas de la industria, y tengamos beneficios todos de esa productividad. Y cambiemos un poco la lógica con nuestros trabajadores para que se entienda que en la medida que seamos productivos, en esa medida nos irá bien a todos. Que en la medida que no lo seamos, no podemos presionar o exigirle al empleador que nos dé algo que no se generó. Y tenemos que avanzar hacia esa cultura poniendo justamente una filosofía productiva en el centro de toda esta actividad. Visto todo en este gran contexto, hay un elemento clave, un factor indispensable en el que todos tenemos que trabajar, porque de él depende que todo lo que acabamos de platicar y todo este engranaje que estamos manejando pueda operar adecuadamente. Y entonces, amigas y amigos míos, el gran reto hoy se llama cultura de la legalidad. No hay reformas estructurales, no hay disposiciones jurídicas, no hay resoluciones, no hay medidas que tengan un importante efecto en el cambio de un país si no lo respetamos. Antes que otra cosa, la ley se debe cumplir. Y la pregunta es, ¿cómo estaremos en la cultura de la legalidad en México? Bueno, creo que no necesito, es más, prefiero que no me responda. Hay mucho por hacer. ¿Y cómo tenemos que empezar a cambiar esto? Esto lo tenemos que empezar a cambiar a partir de una posición irreductible de todos los que nos consideramos serios, profesionales, honestos, decentes, para ser absolutamente intolerantes con el incumplimiento de la ley, de las normas, solamente de las disposiciones penales, no solamente de los reglamentos de tránsito, de los reglamentos cívicos, de los ordenamientos de buen gobierno, de los bancos municipales. No. La cultura de la legalidad implica una actitud ante el mandato de autoridad, particularmente la legal, para cumplirlo a cabo. ¿Y eso qué significa entonces? Significa que todos tenemos que trabajar en nuestro ámbito de actuación para cumplir cabalmente, pero también exigirle a los demás que cumplan, y para selectivamente ir generando una depuración de funcionamiento de los diferentes tejidos en favor de quien cumple. Pongamos algún ejemplo muy sencillo de lo que les estoy diciendo. Y esto me lleva al otro tema que les quiero compartir para empezar ya con los específicos aspectos donde podemos hacer sinergias. Una empresa formal cumple cabalmente con la ley. En su departamento de adquisiciones,
Llega la instrucción superior, en el sentido de que hay que adquirir y contratar determinados bienes y determinados servicios. ¿Cuál es la regla? Hay que optimizar costos lo más barato que se pueda. El proveedor más barato. Comparecen 3 proveedores a ese proceso. Uno de ellos cumple con la normatividad laboral, cumple con la normatividad ecológica, cumple con todas las disposiciones administrativas que son aplicadas. Su costo es alto, su precio es alto. Comparece otra, cuyos trabajadores están en la informalidad, cumple con las disposiciones administrativas y ofrece un precio infinitamente más bajo. Si esta responsable del área de adquisiciones poco le importa la cultura de la legalidad y su objetivo es optimizar costos, pues claramente va a preferir al proveedor legal. ¿Y cuál es un argumento muy sencillo aquí? Ese no es mi problema. Si mi empresa es formal y mi empresa es legal, ¿cómo sea el señor? Es el problema de él. Lo que yo necesito es optimizar costos y el señor me está ofreciendo un costo infinitamente más barato. Consecuentemente, contrato informal. ¿Cuál es el efecto de eso? El nocivo, terrible, destructivo efecto de eso. Que desde la formalidad, desde la legalidad, estamos fomentando y auspiciando la ilegalidad. Pero lo más grave todavía es que el ilegal está desplazando del mercado al legal. Y la conclusión del legal tendrá que ser: o me dedico a otra cosa o me vuelvo ilegal, porque es la única forma en la que voy a sobrevivir. Es un incentivo más perverso. Tenemos que modificar los incentivos para alinearlos en función de la formalidad y la legalidad, y castigar y excluir la informalidad y la ilegalidad. Y eso tiene que hacerse particularmente desde los que somos formales y legales, porque no se va a hacer entre los ilegales. Así de relevante es el tema. ¿Por qué son ustedes valiosísimos en esto? Porque ustedes son aliados estratégicos en la parte del capital humano para ayudarnos a incentivar, a promover, a exigir absoluta formalidad. No puede haber formalidad a medias. No puede haber una empresa que se diga formal, como está pagando sus impuestos, cuando tenga empleados informales. Esa es informalidad. El hecho de que 6 de cada 10 trabajadores en México se encuentren en la informalidad es un alarmante indicador de la necesidad de trabajar decididamente en la cultura de la legalidad. Es una exigencia natural. Tenemos que trabajar en ello. Y ustedes son unos importantes aliados en eso, para que confío plenamente el gobierno de la República, el secretario Navarrete, la Secretaría de Trabajo, confiamos plenamente en que la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano son gente seria, profesional y preocupada por la cultura de la legalidad, que puede ser un importante aliado para salir a defender esta causa de legalidad en todos los casos. Incentivemos la legalidad. ¿Qué sucede en el tema de la informalidad también? Como lo digo, no puede haber informalidad a medias. O sea, es formal o sea, es informal. Entonces, ayúdennos por favor con estos temas donde hay que formalizar a los trabajadores. Me parece muy bien, nada más que el señor gana 50,000 pesos. Vamos dándolo de alta en el IMSS con el salario mínimo. Ya lo formalicé. ¿Cuál es el problema? Si dirán conmigo, eso no es formalidad. Eso es simulación. Y con seriedad y responsabilidad todos tenemos que caminar
acompañar en ese sentido. Y por supuesto que va a haber quien nos diga, oye, pero ¿sabes lo que económicamente representa eso? Y la respuesta es, ¿y sabes lo que económicamente representa que no lo hagas? Vamos comparando costos. No el microcosto que puede representar en el funcionamiento individual de tu empresa, sino el enorme costo para el país de seguir por esa línea. Que terminamos todos pagando con nuestros impuestos, porque esto es el tema final, es decir, no es un asunto de, bueno, finalmente es el Estado el que terminará erogando aquí, sino nada más que cada peso que el Estado eroga viene de los impuestos de todos nosotros. Y luego tienen que venir programas estratégicos, programas sociales, acciones de regularización, vigilancia, supervisión, procedimientos, toda una serie de costos inherentes para contener una ola de informalidad, de ilegalidad que estamos por el otro lado solapando y auspiciando. Entonces, el planteamiento, la invitación por parte de la Secretaría de Trabajo es: sigamos trabajando juntos, sigamos encontrando elementos para que podamos juntos modificar estos incentivos y alinearlos en el sentido correcto para fomentar la legalidad, propiciar la formalidad. Termino diciéndoles una cosa muy sencilla. La cultura de la legalidad tiene, como todo, estadios de evolución. Hoy se puede empezar violando normas, mañana se termina perdiendo el respeto al orden básico y a la vida de los demás. Los niveles de delincuencia tienen su origen en una muy poca, un muy disminuido arraigo de la cultura de la legalidad. Y si mañana queremos ir en el camino correcto, previniendo y erradicando conductas ilícitas, tenemos que empezar desde las normas más básicas y elementales. Por eso creo que juntos podemos trabajar en este nuevo momento que está viviendo México, en esa línea y en ese sentido, para lograr el resultado correcto. Lo cual significa, en pocas palabras, que las inversiones en México son bienvenidas, que el capital en México para generar empleos es bienvenido, pero no para invertir a costa ni de los derechos, ni de la seguridad, ni de los beneficios a los que tienen derecho los trabajadores, ni tampoco a costa de la subsistencia del que hoy, de manera legítima y legal y confiando en su país, cumple con lo que se le exige para estar de manera ordenada participando en el mercado, fomentando, permitiendo que alguien, por el simple hecho de traer más pesos en la bolsa, pretenda pasar por encima de las normas. No lo vamos a permitir. Vamos a defender la cultura de la legalidad. Ustedes van a ser